Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores del Congreso, a Mireia Romero especialmente, que además ha sido quien ha liderado este proyecto precioso en el que para mí ha supuesto muchísimo aprendizaje y que me ha aportado muchas cosas buenas, a Jesús Salas, a Laura, y a todos los compañeros de proyecto, que además ha sido un proyecto desarrollado en medio de una pandemia, que creo que eso es también para remarcar, y al final el proyecto con toda la situación ha salido adelante. Yo quiero dar unas pinceladas de un tema que me tiene francamente apasionada, que empecé con una cosita muy pequeña y que al final he ido tirando el hilo y parece que es como el hilo de Ariadna, ¿no? No se va a acabar nunca, ¿no? Va a ser como una madeja, ¿no? Que yo creo que a lo mejor envejezco y sigo tirando de este hilo, pero que es un hilo maravilloso, con lo cual no me va a importar nunca seguir tirando de él. Y es quizá un aspecto menos conocido y es el gran impacto que tuvo Pompeya en la obra y en la vida, ojo, en el pensamiento, en el día a día, de uno de los pintores más importantes a nivel internacional, como puede ser Joaquín Sorolla y Bastida, que es un pintor valenciano, además que el año que viene es el aniversario y va a haber grandes fastos y aprovechamos y le traemos a colación. Quiero empezar poniendo esta pintura simplemente para que nos hagamos una idea de hasta qué punto, ¿no? Y además me vienen muy bien las dos conferencias de mis colegas anteriores, porque si vemos esta pintura no parece que haya grandes diferencias en cuanto a estilo, me refiero, con las que ha puesto la profesora María Martín o la profesora Cristina Martín Puente. Sorolla va a estar metido en dentro de estas corrientes en las que va a ir reproduciendo todas estas vidas pompeyanas, estas columnas que hemos visto además, que se han señalado en las ponencias anteriores, estas bícromas con esta parte roja debajo, estos vestimentas, ese doble aulós, que también ha estado hablando de ellos mi colega, es decir, que se va a meter de lleno en esta corriente. Esta es una pintura de 1887 y el camino que vamos a recorrer es ver cómo llega hasta aquí, pero no se queda aquí, porque esto es un Sorolla en 1887, un Sorolla todavía muy joven, en periodo formativo, sino que ese Sorolla va a continuar, ¿no? A lo largo de toda su vida y cómo en su última obra, la última obra que conservamos, cuando él muere, Pompeya va a seguir estando presente. Sorolla, de manera muy breve, va a presentar, este es el germen, ¿no? De cómo acaba Sorolla en Pompeya y este amor por lo pompeyano, con esta pintura que presenta del 2 de mayo, era un tema en España muy en auge, ¿no? Goya tiene una pintura famosísima que le van a otorgar en la Exposición Nacional de Bellas Artes de España de 1884, estas exposiciones nacionales de las que hablaba mi colega, la profesora María Martín. Estas exposiciones nacionales, la novedad que va a introducir eran como grandes montajes históricos con toda la parafernalia, se buscaban los trajes, pero la novedad que ya va a empezar a introducir aquí Sorolla es que Sorolla tiene una gran inquietud, ¿no? Por moverse y por ver los exteriores. Y monta aquí un circo muy grande, porque lo que hace es trasladar todos estos escenarios a una plaza de toros y hacer el montaje al aire libre para ver esta luz. Eso es lo que le va a valer esta medalla, esa innovación de hacer esto que, a la luz del día, con ese estudio lumínico que luego va a ser tan importante en toda su obra, en todos esos niños en la playa, y le va a animar a presentarse a un concurso que sale en esta época, que es el concurso para ser pensionado en Roma por la Diputación de Valencia en 1884. Esto es clave. El tema del concurso era un tema que se daba, es decir, los pintores no podían elegirlo. En este caso, el tema era el grito del paleter, que es el inicio de esta guerra a la independencia en Valencia. Empieza por una arenga de este palet, de este señor que vendía esas pajitas para hacer fuego y esta pintura en concreto, otra vez con ese aire libre, lo que le va a suponer es que le dieran el premio. Una cosa importante es que Sorolla es un pintor con una visión comercial absolutamente despampanante, con lo cual va a saber amoldarse en cada momento a las necesidades, las modas, combinándolas con la inteligencia de saber ver qué era lo importante, lo que estaba por venir. Nos consta que va a Nápoles. En Nápoles coincide con los grandes artistas del momento que están viajando, a Roma, que están viajando allí, pensionados allí, y dentro de ese momento el director les animaba a que viajaran a Nápoles, con lo cual en 1886 viaja a Nápoles y conservamos 6 cuadernos de dibujo de su viaje por Nápoles.
Los dibujos están un poco a batiburrillo. Goya es un dibujante excepcional, muy rápido, hace muchísimos dibujos, tenemos muchísimos cuadernos de dibujo, muchos a día de hoy todavía sin catalogar, en manos de los descendientes. Y bueno, nos consta además, porque están identificados, este es uno de ellos, en el que aparece abajo escrito Napoli Museo, y en el que lo que está dibujando es su paso, es decir, nos está corroborando que Sorolla visita el Museo Arqueológico de Nápoles y tenemos esa puerta abierta con ese vigilante y esa figura del fondo, que está en esta zona de aquí, que si lo señalo, sí que lo ven ustedes, que bueno, se ha dicho tradicionalmente que era una ventana. Yo creo, pero vamos, esto es discutible, que puede ser que fuera una pintura, porque en este momento todavía estaban las pinturas que luego se trasladaron al Museo de Capodimonte, todavía estaban juntas en este museo que luego se duplicó. Bueno, Sorolla sabemos que va a ir recorriendo toda la zona, eso sí, un poco en esta línea que hablaban mis compañeras, en el que lo pompeyano es un término muy amplio, ¿no? La profesora Mireia Romero también insiste en esta idea en su libro Los viajeros de Pompeya, que eso de lo pompeyano no eran puristas, ¿no? A la hora de separar, o la profesora Paola D'Alonso también ha hecho mucho hincapié en ello, en separar lo que era de Pompeya propiamente dicho, sino que pompeyano se hace un poco cajón desastre de todo lo que tenga aires de Pompeya. Por ejemplo, algunos de los dibujos que pinta, esto él pone baños, él va identificando, va tomando notas para saber qué son luego, sabemos que son los baños, que son pompeyanos y que no están identificados, y mi propuesta de identificación, que insisto que es discutible, es la mía, ¿no? Es el Apoditerium, que coincide con el Apoditerium femenino de las termas estavianas de Pompeya, que fueron excavadas principalmente pues, en 1853-57, porque si vemos desde ese punto de vista estas termas, se ve perfectamente en esta parte de aquí la piscina, que era la zona para meterse, la zona de los cajones y este característico arco de esta parte en concreto. Le van interesando las estructuras, las arquitecturas, las va identificando y le interesa muchísimo el color. Muchísimo, desde los inicios. En todos esos dibujos que va haciendo de Pompeya, va metiendo anotaciones sobre los colores, ¿no? Esa idea, pensemos que la idea que de aquí, ¿no? De los restos que tenemos romanos, son unos restos blancos, unos restos que no tienen nada que ver con lo que era la arquitectura de la antigüedad griega y romana en origen, ¿no? Y él, pues todos los restos de pintura que se conservan en estos yacimientos le van a llamar poderosamente la atención. ¿Qué es lo que va a hacer? Ir poniendo notas en estos bocetos, insisto que es un cuaderno de viaje de anotaciones, espectacular, pero si se fijan va poniendo aquí rojo, aquí pone rojo, que son esas columnas que también han aparecido en las ponencias anteriores, y acá amarillo, además luego, bueno, de hecho Sorolla se va a convertir en uno de los grandes pintores del color amarillo, tiene muchas variantes, hay varios estudios sobre las gamas de amarillo que va a utilizar, que va a ser un color importantísimo en su pintura y que, como digo, va a dejar plasmado. Toma bocetos, además de muchas de las estructuras, de piezas que aparecen expuestas en el Museo Arqueológico, piezas que aparecen directamente en las excavaciones. Además, insisto que como son cuadernos de bocetos, no hay un orden cronológico, porque no es que empiece a pintar, sino que abre el cuaderno y pinta donde coge, y abre otra hoja y aprovecha una esquina, con lo cual va mezclándose todas estas imágenes y, por ejemplo, dibujos o imágenes como esta de aquí abajo, que está bueno, pues identificada, fijaros, los colores especificados con una precisión matemática, con un código de color totalmente específico que pone color café, carmín, azul y negro. Color café es una crucecita y aquí tenemos que el color café corresponde al caballo, carmín, es decir, si vamos buscando, vamos encontrando, pero él está incluido dentro de este ámbito pompeyano con esta característica iconografía debajo de cenefa que luego, además, en ocasiones va a pasar a color directamente. Es decir, que esas notas que toma se las deja como parte de su cultura visual. Esto también es de Sorolla, es decir, es esta reproducción, es este boceto que está pasando a color, que es una tablita pintada y que, bueno, también esta es otra propuesta de identificación que hago. Aquí, evidentemente, no es Pompeya lo que está representando, sino que es, efectivamente, son los jinetes samnitas, que son piezas que están en el Museo Arqueológico Nacional, que visita, como hemos visto en ese dibujo que hace, y que engloba pues, dentro de todo este pompeyano. Esto a día de hoy sigue identificado en las bases de datos como Pompeya, pero creo que es una identificación, en este caso, que es poco discutible, porque bueno, esa imagen, como digo, la de la derecha es la original y se ve perfectamente, además, las olitas. Como
digo, estos son los bocetos que hace a color. Bueno, aquí tienen Viuda de Sorolla, que es la que hizo la gran donación de todas sus obras, pero le va a entusiasmar, es decir, en blanco y negro, color, son además bocetos que tardan muy poco en hacer porque Sorolla tiene muchísima facilidad para dibujar. Aquí quizá estas imágenes, ¿no?, de estos centauros que también han aparecido en algunas de las ponencias, o incluso va a ir más allá y las piezas que más le gustan las va a dibujar o se va a traer reproducciones. ¿Vale? Por ejemplo, esta es una de ellas, esta es una herma, uno de los dibujos que aparece en estos cuadernos, también estaba sin identificar, también es mi propuesta de identificación, que luego si alguien quiere debatirla, pues estaré encantada de escucharlo, pero me parece que es bastante clara porque es la herma que aparece de Lucius Caecilius Jucundus, que es esta de aquí, que a día de hoy está expuesta en el museo, pero es que además se trajo la reproducción. Es decir, no es que dibujara la herma entera, nada más, sino que le gustó, se hizo una reproducción que está en el Museo Sorolla a día de hoy y con lo cual, pues en ese sentido, creo que queda bastante claro. También se va a traer figuras muy características, muy famosas. Estos son vaciados, reproducciones que va a traerse, que va a tener en su casa. Este es el famoso fauno danzante, que está en la zona del peristilo de una de las grandes casas. Se va a traer una reproducción a tamaño considerable, o esta otra reproducción que se va a traer para Madrid, va a pedir que le hagan varias reproducciones, este sátiro con este odre, también muy famoso, una de las obras claves, que se trae como recuerdos, como obras que, que le generan un gran impacto y que hay veces que al principio no sabe muy bien dónde colocar. Esta foto es maravillosa. El personaje de la izquierda es Joaquín Sorolla, está en una casa que tenía de alquiler, él vivió muchos años de alquiler con su mujer Clotilde, quien viajó con él por Italia, estuvieron en Asís, en el norte, y si se fijan ustedes, está hablando con una persona que no está identificada, yo no sé quién es, pero encima de la mesa lo que tiene casi como un pisapapeles es ese fauno danzante que se ha traído y que todavía no sabe muy bien dónde ubicar. ¿Dónde lo va a ubicar? Que este es el kit. ¿Qué va a hacer al final con todas estas piezas? Bueno, pues va a tener un éxito, Sorolla va a tener un despegue a nivel internacional muy importante, que son los encargos para la Hispanic Society, que le van a suponer económicamente grandes ganancias, grandes encargos a nivel internacional y se va a terminar esta vida de casas de alquiler y se va a construir su propia casa, que es el Museo Sorolla hoy. Y estas obras van a formar parte de su casa, concretamente, por ejemplo, estas esculturas de los jardines, y van a estar permanentemente los jardines formando parte de la vida cotidiana de este pintor. Bueno, este es el Museo Sorolla, que invito sobre todo a los que han venido de fuera que aprovechen para visitarlo, que es maravilloso, y esta es cómo están, estos son reproducciones, los originales están dentro del museo, pero cómo están puestos a día de hoy, se ve el fauno y el sátiro, cómo los puso Sorolla en su momento. Esta es la parte que separaba el segundo del tercer jardín, porque tenía varias partes. Pero es que además se van a incorporar directamente en su obra pictórica. ¿Por qué? Porque Sorolla se va a meter en la corriente impresionista de la época de pintores jardineros, ¿no?, que es como les ha llamado algún autor, de pintores que pintan en los jardines, sus jardines, en la naturaleza, porque hacen los estudios de luz, los estudios de cómo cambian las plantas en el hogar, ¿no?, ahí pues, con su familia, sus dos hijas también pintoras, y su hijo, que fue el que no salió pintor, y podemos ver en estas pinturas que hace él, toda esa parte central, donde se llama Jardín de la Casa Sorolla, 1918-19, es decir, estamos hablando ya de un Sorolla maduro, donde en ese jardín que está pintando, como ven aquí, de espaldas tenemos ese fauno danzante de nuevo que se había traído. Pensemos además que a nivel impresionista debían interesarle, porque son esculturas que la luz, al darlas, cambia mucho y se meten dentro de todas estas inquietudes y pensamiento de la época. O esta otra vista, se repiten muchísimo, estas esculturas dentro de sus pinturas de jardín, son grandes protagonistas. En este caso la pintura se llama Alelíes, del Jardín de Sorolla, porque lo que hizo también fue plantar, esto era la corriente de la época de estos pintores jardineros, plantas de diferentes especies para ver cómo florecían, cómo cambiaban, pero vemos que un protagonismo absoluto tienen las dos esculturas de detrás, que son de origen claramente pompeyano. También va a incorporarlo en su pintura de gran formato. Hay obras que son, quizá no tan claras, pero cómo funciona Sorolla
es haciendo casi un cortapega, es decir, va cogiendo elementos de diferentes culturas, los va metiendo, los remueve, efectivamente no tiene ningún afán de reproducción, pero aquí lo importante para mí es que Pompeya se mete dentro de la cultura visual o de su educación visual y empieza a meterse de lleno en todas las pinturas. Bueno, esta es Mesalina en brazos del gladiador, como una pintura que recoge los grandes tópicos de la historiografía del siglo XIX, en el que Mesalina, la mujer de Claudio, era una prostituta que se liaba con todo el mundo, es decir, que no está recogiendo uno de los temas de la época, se ambienta en Roma, el fondo además se ve el Aventino. Pero aquí pues se ven que está dentro de esta moda que han hablado mis colegas, estas pinturas, ¿no?, donde se meten las flores, almatadema, ¿no?, también por esa cultura visual. Pero me interesan dos elementos aquí. Uno es este vaso de aquí y otro es este casco de aquí. Este vaso, él hizo una reproducción, esto es otra pintura de Sorolla, es este vaso que hizo un bocetito a color. Ese bocetito a color a día de hoy está en el Walters Museum de Baltimore, pero Sorolla lo conoció y está cuando estaba en la colección del cardenal Marcello Mazzarenti, y ha sido recientemente identificada. Esta identificación es una publicación del 2021 finales, en el que han identificado este vaso concreto, que son Fenoli y Robles, si no me falla la memoria, quienes la han identificado. Pero lo que interesa aquí es que va cogiendo cosas que le van interesando, las va pintando, las reproduce a lápiz, a color, y las va también incorporando en su pintura de gran formato. Por ejemplo, es el caso de este yelmo que lo pinta en 1885-89, se conserva o conservamos una foto y se cree que seguramente lo que está haciendo Sorolla no es que viera la pieza original, sino que está copiando la foto. Es decir, que muchas veces Sorolla no ve las cosas, hay veces que sí, otras veces trabaja con fotografías, con láminas que le llevan, que él pasa a color y que luego mete dentro de la pintura. Y en este caso tenemos esa fotografía que se conserva también en el Museo Sorolla y sabemos que la estaba copiando. Si se fijan ustedes, ahora la pongo de nuevo, este es el yelmo y este es la crátera. Es decir, que va introduciendo elementos que existen de manera real. De tal manera que, muchas de estas pinturas que va a hacer, o dentro de esta corriente, o algunas de estas pinturas, por ejemplo, esta bacante en reposo, como digo, está haciendo toda esa tradición, por ejemplo, de esa bacante desnuda, tendida, ¿no?, cansada, extasiada de tanto bailar, de tanto moverse, que es movimiento es casi la característica más importante de estas bacantes. De hecho, ha dejado el tímpano aquí, en el lateral, es decir, lo ha dejado para empezar a moverse. Y aquí volvemos a tener los trípodes que ya han mencionado mis colegas, que en este caso creo que la identificación es bastante clara también por esta mano que sale, que lo marca mucho, que se ve en esta aquí, y luego este sátiro itifálico, que es el brasero. No sé si llega a ver bien, pero se ve muy fácilmente que la identificación, que es un brasero que apareció en la casa de Julia Félix en Pompeya, una casa absolutamente espectacular de una mujer, aprovecho, empresaria, que montó una casa de alquiler de habitaciones ahí, o sea que tenemos muchos datos sobre ella y que tiene una historia alrededor maravillosa. Igual que pasa en esta danza báquica que mencionábamos al principio, en el que aparecen esas columnas bícromas que recuerdo que habíamos visto que él recogía tal cual en los dibujos, que marcaba esto rojo y que lo va a trasladar directamente a la pintura con esas vestimentas, esos lazos, esos movimientos, esos aulós de los que ha hablado también mi colega, y esas cerámicas de un poco de pastiche griegas que mete, que tampoco pasan por ahí, y que al fondo hay una inscripción que se va a ver regular, pongo aquí como recordatorio, como marca en rojo, amarillo esas columnas, pero esa inscripción lo que intenta también es emular de alguna manera, es la dedicatoria que hace a un amigo, pero que intenta emular, ¿no?, en esos muros amarillos los grafitos pompeyanos, ¿no?, aunque no imita la letra como tal, salvo la R, que no es la forma habitual en la que la hace, intenta emular esos muros con escritura que tiene. Como digo, son solo unas breves pinceladas, pero como vemos en la obra y en la vida y obra de Joaquín Sorolla, podemos trazar un hilo conductor desde su periodo formativo, en el que Sorolla va a ser una auténtica esponja de conocimientos, en el que va a adquirir un montón de cultura visual, podríamos hablar, más de conocimiento arqueológico como tal, pero sí de cultura visual. Hay que pensar que en esta época Joaquín Sorolla lo que habla, o su frase literal, es que quiere hacer de Valencia una nueva Atenas.
Haremos de Valencia, esto es una frase literal de Joaquín Sorolla, haremos de Valencia una nueva Atenas. Es una frase maravillosa porque está metido, toda esta forma de actuar o este tipo de reproducciones, está metido dentro de un pensamiento de la época en la que realmente se pretendía bueno, pues que Valencia tuviera la importancia que había tenido la Atenas de Pericles, ¿no? De cultura visual, de conocimientos, y va a ser algo que lleve a rajatabla a lo largo de toda su vida, y en ese bagaje, insisto, de cultura visual, Pompeya va a ser determinante desde esos años jóvenes hasta su muerte. Sorolla va a morir relativamente joven. Y esto que están viendo ustedes aquí es su última pintura, la última pintura que conservamos, que es un retrato de su mujer. Su mujer, bueno, fue una relación de toda la vida, era una relación además llena de mucho amor, ella la acompañó en los viajes. Seguramente Sorolla, bueno, seguramente no, Sorolla no habría sido Sorolla sin Clotilde, es una figura absolutamente determinante en toda la producción y el pensamiento de Sorolla y en todo el éxito que tuvo. Y además no nos olvidemos que el Museo Sorolla, con todo lo que contiene, lo tenemos gracias a Clotilde, que fue quien nos lo donó. Es decir, que es una figura absolutamente fundamental a la que quiso mucho y la está pintando otra vez de nuevo en el jardín. Y si nos fijamos en esta última pintura, habíamos empezado en 1886 con este viaje a Nápoles y estamos en 1919, en 1920, han pasado más de 30 años y ¿con qué termina Sorolla? Nos fijamos detrás con esa reproducción pompeyana que se ha traído y que sigue apareciendo en el jardín. Por tanto, no podemos olvidar que Pompeya fue un fenómeno social, un fenómeno cultural que los pintores supieron aprovechar, pero que Joaquín Sorolla, quizás este es un aspecto menos conocido y a enfatizar, tuvo un impacto enorme a lo largo de toda su vida y que, como vemos, lo podemos rastrear casi desde los inicios hasta el final de sus días. Nada más, muchas gracias.